Buenos días, gracias por acompañarnos a nuestro segundo webinar Retos de aquí de Previtep. Previtep somos una empresa con más de 40 años de experiencia en el servicio y ofreciendo soluciones en nutrición y salud ruminal, así como laboratorio de diagnóstico y un número de especialistas capacitados para ayudarlos en sus operaciones, ya sean rumiantes, cerdos, aves, aqua o animales de compañía. El día de hoy estaremos hablando sobre los retos de la ganadería, tanto como son rumiantes, bovino de engorda, así como lechero, y estaremos hablando de temas que son nutrición, manejo, fertilidad y genética. Y para ello nos acompaña el ingeniero Adán Moreno, quien es gerente aquí de Previtep, que es gerente técnico comercial de bovinos, con más de 15 años de experiencia, de trayectoria en el ámbito ganadero y con amplio conocimiento en la zona alteña. También nos acompaña el licenciado Alejandro González González, presidente de Crialtos y gerente de producción de avícola Gles Gles y Gles Gles Beefmaster. A mi lado se encuentra el médico Jesús Alcalá, quien forma parte del servicio técnico de rumiantes aquí en Previtep, con más de 40 años de experiencia en el ámbito de reproducción. Les recordamos que todas las preguntas serán al final de las 3 exposiciones que tendremos el día de hoy, así como la rifa. Si quieren hacer sus preguntas, sería en la pestaña de Q&A ahí en la plataforma de Zoom. Y además de que pues, tendremos la opción de que las preguntas sean ya de forma abierta, nada más es cuestión de abrir sus micrófonos y cámara por si la quieren hacer tanto escrita o en vivo. Y bueno, para dar el inicio a estas pláticas, iniciamos con el ingeniero Adán Moreno con su plática titulada Alternativas de fuentes de proteína en la alimentación de vacas lecheras. Adelante, ingeniero. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto para mí compartir esta tarde con todos ustedes. Estaremos hablando algo sobre alternativas de fuentes de proteína en la alimentación de rumiantes. La agenda que tenemos para este rato de conferencias es conocer la gama de fuentes de proteína para la alimentación de rumiantes y como segunda parte tenemos conocer el uso adecuado de cada una de las fuentes de proteína más utilizadas en la alimentación de rumiantes. Como todos sabemos, los rumiantes se definen como los animales que tienen un sistema digestivo con 4 secciones o 4 compartimentos y dentro del cual el rumen retículo representa el 80% de un animal adulto, mientras que en un animal pequeño el rumen retículo representa un 25% de la capacidad volumétrica del rumen total. Para aprovechar las maravillas de esta cámara de fermentación maravillosa que se llama rumen, necesitamos nosotros lograr tener una salud ruminal y con lo cual debemos seguir los lineamientos que nos muestra esta pirámide que se llama pirámide nutricional. La base de esta pirámide pues es el uso de alimentos fibrosos o de forrajes, ¿sí? Como cualquier construcción, la parte más importante pues, es la base, es el cimiento. En este caso, en la alimentación de rumiantes, lo más importante es el aporte de fibra. Una vez que cubrimos los aportes de fibra suficientes, podemos empezar a incluir en la dieta de los rumiantes nutrientes más importantes o de más valor, como son los carbohidratos no fibrosos, que se encuentran en los granos y los subproductos de los mismos granos o cereales, la proteína degradable en rumen, como son los que aportan las pastas oleaginosas. Enseguida tenemos los minerales y vitaminas, y la parte más alta de la pirámide pues, están las grasas complementarias, las proteínas de sobrepaso, y como última parte de la pirámide tenemos los aditivos que nos ayudan a sintetizar la fermentación o el aprovechamiento de todos los nutrientes que van en la parte de las dietas de los rumiantes. Entonces definimos como forrajes o alimentos fibrosos las partes aéreas de las plantas que los rumiantes solamente tienen la capacidad de aprovechar gracias a las bacterias ruminales que habitan en la cámara de fermentación llamada rumen. ¿Sí? Dentro de los más importantes, pues obviamente tenemos el maíz, la alfalfa, la cebada, el trigo, el centeno y pastos en diversas especies y diversos tipos de los mismos pastos. Estos forrajes nos aportan fibra efectiva
que es fibra detergente neutro masticable, que promueve la rumia y que es la principal función que buscamos en un rumiante, que haya la rumia para que haya el desdoblamiento o la fermentación de los demás nutrientes. ¿Sí? El bolo ruminal es la parte gruesa que flota en el rumen y que promueve esa maravilla que se llama rumia para mantener las condiciones ideales para que los demás nutrientes se puedan aprovechar dentro del rumen. Este es un esquema de un rumen funcional, ¿sí? En sus tres fases que normalmente se encuentra. Tenemos en la porción verde, que es la porción de la masa ruminal digerida, normalmente líquida. La parte cafecita o parte fibrosa que vemos ahí es el bolo ruminal o la parte fibrosa que hace que se forme el bolo para regurgitar y promover esa maravilla llamada rumia. En la parte blanca tenemos el espacio gaseoso, que son principalmente ácidos grasos volátiles, producto de la fermentación de los almidones, azúcares y otros productos que entran en la dieta, así como otros gases, por ejemplo, dióxido de carbono, oxígeno, metano, entre otros. Para que ese rumen trabaje de manera funcional, pues nosotros necesitamos cubrir en los animales rumiantes una parte que se llama requerimientos nutricionales, que se define como la cantidad de nutrientes que debe aportar una dieta o alimento para cubrir todas las necesidades que demanda el animal, sano obviamente, y viviendo en un ambiente controlado o compatible con el objetivo que se busque en ese animal. Los requerimientos totales de un rumiante se calculan, el más común o lo más usual es hacerlo por el método factorial, que es la suma de cada uno de los requerimientos nutricionales que tiene el animal, ya sea para mantenimiento, para gestación, para lactancia, para producción de carne y obviamente para la actividad física. La suma de todos esos requerimientos nutricionales pues nos da un total de requerimientos para cada etapa de los animales, llámese producción de carne o producción de leche en este caso. Los requerimientos nutricionales se dividen en requerimientos de energía, dentro de los cuales seccionamos la energía en energía metabolizable, energía neta de mantenimiento, energía neta de lactación, energía neta de ganancia, y las unidades que usualmente utilizamos para medir el aporte energético puede ser calorías, kilocalorías, megacalorías o joules. Los requerimientos nutricionales para proteína nos demandan que esa proteína la cubramos en sus diferentes presentaciones, que es proteína degradable en rumen, que es la que se desdobla entrando a rumen, y proteína cruda no degradable en rumen, que es la que va directamente a bomazo y a intestino. Y obviamente tenemos requerimientos también de aminoácidos. Para fibra también tenemos requerimientos de fibra, como es fibra cruda, fibra detergente ácido y fibra detergente neutro, que como mencionábamos al inicio, es importante cubrir la fibra para que el rumen cubra su función o cumpla su función de rumiar y mantener las condiciones ideales en el rumen para que todos los nutrientes se aprovechen de la mejor manera. Asimismo, tenemos requerimientos nutricionales definidos para minerales y vitaminas y para aditivos y promotores de crecimiento. Los requerimientos para una vaca lechera normalmente los sacamos de algunos documentos. El más importante o el más común es el NRC, que es una publicación que sale periódicamente, últimamente con la modernidad, pues en la red, en el internet. Pero son documentos, son libros donde se juntan los científicos conocedores de la nutrición de vacas lecheras y publican este documento cada cierto periodo de años. En este cuadro podemos ver en la primera columna todos los nutrientes que requiere una vaca lechera. En la siguiente columna tenemos los requerimientos para una vaca lechera en lactación temprana o unos 60 días después de parida. En la siguiente columna tenemos los requerimientos para una lactación media y en la tercera columna tenemos los requerimientos para una lactación tardía. Y enseguida tenemos para una vaca recién seca, luego tenemos para vaca en reto y la última columna que no se alcanza a leer, pero es reto con dieta aniónica. Dentro del cuadro lo más importante a resaltar es que a medida que avanza la lactación, los requerimientos de proteína van disminuyendo, ¿sí? Mientras que en la parte energética vemos que también va disminuyendo a medida que la lactación avanza, disminuye los requerimientos de proteína. Para la mayoría de los minerales, para los macrominerales,
también disminuye sus requerimientos a medida que avanza la lactación. Sin embargo, para los microminerales se mantiene constante el requerimiento en todas las etapas de la lactación, incluso del seco y del reto. Para las vitaminas se mantienen o se busca mantener los mismos niveles de vitaminas, tanto de A, D y E. Concentrado, pues obviamente a medida que van disminuyendo la parte productiva o la curva de lactación, va disminuyendo la demanda de concentrado, ¿sí? Y el último renglón nos ilustra ahí el consumo de materia seca como porcentaje del peso vivo. Vemos que una vaca recién parida, bueno, pues come el 4% del peso vivo y a medida que avanza la lactancia va disminuyendo su consumo, ¿sí? Van disminuyendo los requerimientos nutricionales de acuerdo al nivel de producción y por lo tanto el nivel de nutrientes también va disminuyendo, por lo tanto el consumo automáticamente disminuye. Los requerimientos nutricionales de ganado de engorda, también hay un documento que se publica periódicamente, también lo publica en el NRC. Hay otros documentos, obviamente, hay documentos españoles, hay documentos franceses, incluso brasileños. Pero, digamos, por la cercanía o por la tradición, nosotros aquí con nuestros vecinos del norte nos basamos más, o al menos su servidor, me baso más a lo que es el NRC, del Consejo Norteamericano de Nutrición Animal, y se publica también cada ciertos años. Este cuadro que tenemos en la pantalla nos ilustra los requerimientos para ganado productor de carne para finalizar en corral. Como ustedes saben, los requerimientos para finalizar en corral pues son diferentes a finalizar en una pradera o en un pastizal, ¿sí? Entonces tenemos aquí en el primer renglón el peso del torete en kilogramos, en el segundo tenemos el consumo promedio, luego tenemos consumo promedio en base seca y luego el consumo en relación o como porcentaje del peso vivo. Igualmente en los consumos de materia seca, pues ahí depende de los ingredientes que utilicemos, pero la concentración de energía neta de mantenimiento, por ejemplo, a medida que avanza el peso del animal, el requerimiento va incrementando. Igualmente el de energía neta de ganancia. El de proteína, al contrario, a medida que el animal va pesando más, el requerimiento de proteína va disminuyendo, puesto que el animal en sus fases iniciales en el corral, pues necesita crecer, necesita hacer caja para una vez que va a finalizarse, únicamente tengamos que llenarlo y esto es más con energía que con proteína. En la cuestión de los minerales, macrominerales, en todas las etapas del animal, las etapas tempranas empieza a disminuir a medida que el animal empieza a crecer, ¿sí? Entonces, tanto en vacas lecheras como en ganado de engorda, los requerimientos son diferentes en cada una de las etapas. Por eso la importancia de lotificar lo más exacto que podamos, tanto en toros de engorda. La lotificación, pues se recomienda no más de 50 kilos de diferencia entre un animal y otro en el mismo corral. Y en el caso de vacas lecheras, pues tenemos obviamente que dividir en vacas altas productoras, medianamente productoras y tener lotificado lo más que podamos. La clasificación de los alimentos para aportar estos requerimientos nutricionales los clasificamos de acuerdo a su aporte nutricional, los clasificamos en energéticos, en proteínicos, en alimentos fibrosos, obviamente ingredientes que aportan minerales, ingredientes que aportan vitaminas, y tenemos por último los aditivos y promotores de crecimiento. Dentro de los alimentos energéticos, los más importantes o los más conocidos son los granos, pero además tenemos también los subproductos de procesos industriales de estos granos, como la cascarilla de soya, cascarilla de cítricos, salvados de maíz, salvados de trigo, melaza y también las grasas. Para clasificar las fuentes energéticas que tenemos en el mercado, debemos conocer el precio de ellas. Tenemos en la primera columna todos los ingredientes que habitualmente utilizamos en una dieta para rumiantes. En la segunda columna tenemos el precio por kilogramo de estos ingredientes. En la tercera columna tenemos el aporte en megacalorías por kilogramo. Y en la columna final tenemos el precio por megacaloría que aporta cada uno de ellos. Así en el primer renglón tenemos que el trigo cuesta 6.50 pesos y aporta 3.3 megacalorías por kilogramo. Por lo tanto, cada megacaloría que aporta el trigo en nuestra dieta nos cuesta 1 peso con 97 centavos. Los más comunes o más convencionales están aquí en color rojo, que es el sorgo y el maíz.
y el sorgo nos cuesta por megacaloría 1.45, mientras que el maíz nos cuesta 1.40, ligeramente el maíz más abajo que el sorgo. El pulido de arroz es otro de los ingredientes en esta tabla que nos sale más barato el aporte energético. Sin embargo, el pulido de arroz, los residuos de panadería tienen la desventaja de que son ricos en grasa y normalmente se nos enrancian y le dan mala palatabilidad del alimento, nos causan problemas de consumos en las dietas. El flujo de energía para todos los animales, el proceso energético es como se ilustra aquí, el color azul, el inicio es energía bruta, de energía digestible perdemos energía en el estiércol o en las heces fecales. De energía digestible a energía metabolizable perdemos energía en orina y en metano en el caso de los rumiantes. Y de energía metabolizable a energía neta de lactancia perdemos energía por calor, perdiéndose aproximadamente desde que los alimentos energéticos entran al tracto digestivo hasta que llegan al músculo del animal, perdemos un 30% aproximadamente. Dentro de los alimentos proteínicos, los más conocidos, los tenemos aquí en la pantalla. El primero es la urea, o nitrógeno no proteico. Luego tenemos las pastas, pasta de soya, pasta de canola, pasta de coco, pasta de algodón, que es la linolina, y pasta de ajonjolí. También tenemos harinas de origen animal y proteínas de origen vegetal, importantes por su aporte de proteína de bypass. Las fuentes proteicas igualmente las clasificamos de acuerdo a su aporte, obviamente por unidad proteica. En la primera columna tenemos los más comunes en las dietas de rumiantes. En la segunda columna el precio por kilogramo. En la tercera columna tenemos los gramos de proteína cruda que nos aporta cada kilogramo. Y por último tenemos el precio por kilogramo de proteína cruda. Así tenemos que la urea es el más barato, no así el más recomendable por problemas que nos pueda causar, por ejemplo, de intoxicación y problemas reproductivos tanto en vacas de carne como en vacas lechera. La pasta de ajonjolí es algo de lo más barato, sin embargo es un producto muy inestable. Harina de plumas es algo muy barato, igual que la harina de carne, sin embargo son productos riesgosos en cuestión sanitaria. Incluso en la cuestión de leche es algo que está prohibido por sus problemas sanitarios. Asimismo, las fuentes proteicas las clasificamos tanto por su nivel de proteína total como por su nivel de proteína de sobrepaso, que está en la tercera columna, por su aporte de aminoácidos limitantes, ¿verdad?, dentro de los cuales tenemos la soya, que es la más importante, por su aporte de lisina. Asimismo, la harina de pescado se utiliza en las etapas iniciales en ganado de engorda, que es donde requerimos proteína de sobrepaso y algo de aminoácidos, y en las vacas altas productoras, que también es donde requerimos bastante proteína de sobrepaso. Ya para finalizar, tenemos un cuadro donde nos ilustra el metabolismo de las proteínas o del nitrógeno, ¿verdad? En el primer renglón tenemos en la dieta lo que aportamos son proteínas, urea, y en la siguiente parte, que es lo que sucede en el rumen, entre las proteínas, la de sobrepaso pues se va directamente al abomazo, y de ahí lo que no se aprovecha o no tiene tiempo de digerirse pues se va a las heces. El nitrógeno no proteico, cuando hay mucha concentración de nitrógeno, obviamente se convierte en amoníaco, el cual se va al hígado, y si hay una concentración alta, pues se convierte en urea y se expulsa vía orina. ¿Sí? Y por último, para que todos los nutrientes se aprovechen de mejor manera, pues tenemos algunas ayudas, digamos, por llamarlo de alguna manera, que son los aditivos alimenticios, que son las grasas de sobrepaso, que nos ayudan a darle densidad a la dieta, los minerales orgánicos, que nos ayudan a que los minerales y los demás nutrientes se aprovechen de mejor manera, las células aniónicas, que son un apoyo en las dietas de vacas al parto, los absorbentes de micotoxinas, que son, digamos, coadyuvantes a que las toxinas de los alimentos mal manejados permitan al animal un mejor desempeño, las levaduras, que nos ayudan a nutrir las bacterias del rumen para fermentar de mejor manera todos los nutrientes, y por último las enzimas, que nos ayudan a desdoblar más energía, por ejemplo, de los forrajes. ¿Sí? Sería todo de mi parte. A manera de conclusión, nada más comentarles que para elegir un alimento proteico o un alimento energético, ya sea para ganado de carne, ganado de leche o para cualquier animal de interés técnico, debemos de conocer el costo por unidad proteica o por unidad energética que nos aporte cada ingrediente.
en base a eso definir cuál es el que más nos conviene en nuestras dietas. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Sí, y es muy interesante en su plática ese tema respecto a la energía neta de mantenimiento y de ganancia de las tablas de la NRC, porque esta nos va a empezar a decir cuál es el costo por kilo producido. Mientras mayor sea la energía neta de mantenimiento, a veces son los kilos más caros, llevarlos a pesos de arriba de 600 kilos ya es muy caro. Entonces eso nos va a ayudar a eficientizar un poco más lo que es el sistema de engorda. Bueno, les recordamos también que sigan haciendo sus preguntas y tenemos la opción de mandarlas al vivo, las cuales serán leídas y respondidas al final de la sesión, así como que se mantengan para la rifa y para si nos pueden hacer un favor de llenar un cuestionario que se hará al final de la sesión que nos ayudará a mejorar. Siguiendo con el temario, la siguiente plática está a cargo del licenciado Alejandro González y nos hablará sobre los retos en la ganadería y el factor que juega la genética en la operación. Adelante. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Ya buenas tardes a Previtep, dejarnos aquí dar la plática. Más que todo, dar una introducción por parte de su servidor Alejandro González como presidente de la Asociación de Crialtos, que es la asociación de criadores de ganado de registro de aquí de la zona de Los Altos. ¿Sí? Y dando una introducción que desde 2012 iniciamos un grupo de 20 ganaderos a juntarnos en los ranchos y estar viendo nuestras ganaderías y estar viendo lo que venían las tecnologías, lo que es la transferencia, embrión, inseminación y varias técnicas que teníamos, y hasta el 2016 decidimos ya formalizarla y hacerla una asociación. Esta asociación en este momento está formada por 29 socios y en los cuales tenemos 10 razas y en total son más de 7,000 cabezas las que tenemos de ganado de registro. Entre las razas que tenemos es Angus, Beadmaster, Brahman, Charolais, Brangus, Hereford, Limousin, Longhorn, Simmental y suizo europeo. Dentro de la asociación nos hemos puesto el reto de hacer unas subastas con las ganaderías que tenemos y las razas con las mejores vaquillas que hemos conseguido y lo que creamos. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos un nivel o una productividad muy alta a nivel nacional y tenemos ese compromiso. Hemos hecho también unas pruebas de comportamiento. Para poder seguir nosotros aportando algo a la ganadería nacional, nos pusimos esta meta, o se las pongo yo a ustedes, antes de iniciar cualquier cuestión de la ganadería, que enfoquen cuál es su giro. Podemos hablar ahorita que hay muchos problemas, que hay mercados trabajosos, pero si ustedes no definen bien como ganaderos a dónde van, si van a ser destetes comerciales para las engordas o destetes o pie de cría, animales para la crianza, para vientres o animales que van a quedar como sementales, o compran animales y es el corral de engorda. O todo en conjunto, que hay muchos criadores aquí que tienen todo en conjunto, su destetes comercial y lo engordan y ya lo venden directamente a la engorda y al pie de... Siguiente. Yo sí quisiera recalcar mucho este punto, porque si nosotros no nos ponemos en hacer las cuentas, algún registro sencillo de qué es lo que estamos haciendo con la ganadería o cómo la estamos llevando, no podemos definir si realmente nos es negocio o estamos perdiendo nuestro tiempo. Voy a hablar sobre los manejos que podemos utilizar, y hay que ver el costo-beneficio de cada manejo, y más que todo el costo-beneficio, a veces hacemos manejos mal hechos que nos cuestan. Nos cuesta mucho no hacer un manejo bien. Hay que ver si nuestra explotación puede haber la inseminación o nos conviene más la monta directa. Nosotros como criadores tratamos de proporcionar un toro que le dé mucha rentabilidad a su rancho. Por eso puede ser la monta directa. Pero si quieres subir un poquito más, también tenemos toros que son de super mayor número con los DEPs
y se puede utilizar la inseminación. Había que irles un ratito más, quisiera hacerles el comentario de por qué un toro de registro y en qué fijarse más que todo. Lo que es la vacunación. En la zona entre los ranchos hay variación en la vacunación. Hay que ver qué es lo que ocupa nuestro rancho. Yo creo que aquí el equipo de Previtep los ayuda mucho, puede ayudarle mucho, qué es lo que realmente ocupan de vacunación para no hacer un gasto innecesario y ir directamente al grano. Desparasitantes se puede usar copros para saber exactamente qué parásito tienes en el rancho. No es nada trabajoso, creo que es muy fácil y hay que ver también si ocupan en sus hatos en los multivitamínicos. En el programa, ya brincándonos a lo que va a ser en una engorda, hay que ver lo que es el programa de implante, ¿sí? Porque en el programa de implante nos puede dar mucho si lo hacemos bien y de acuerdo a las hormonas que estamos utilizando. Si ocupamos algo que tenga ceranol, que tenga más estriadol, de acuerdo a donde vamos a mandar nuestro animal, yo creo que es donde nos deberemos de fijar en el implante. Mejorando la reproductividad. Aquí sí quiero yo explicarles por qué comprar un toro de registro o en qué fijarse a la hora de que van a comprar un toro de semental para sus ranchos, que en un registro viene el registro genealógico, viene la diferencia esperada en sus pesos. Ahí vienen sus pesos y lo que les va a dejar en sus hatos. Ahí es donde nosotros decimos que este toro les va a proporcionar más kilos por sus crías que va a dejar. Tenemos datos productivos. Por lo regular, todos nosotros, a la hora de registrar, se pesa desde al nacer su destete al año y se le da un seguimiento. Tiene su prueba de fertilidad, asegurando que este toro va a servir para el rancho y más que todo tiene un programa de vacunación o una sanidad. A la hora que ustedes nos compran un toro, nosotros tenemos la obligación de mostrarles cómo fue todo lo que ha pasado con ese animal. El por qué. Voy a tratar de hacerlo de manera muy práctica, que me entiendan. Un toro puede cubrir hasta 35 vacas. No todas le van a parir el primer año. Digamos, 30 vacas que nos dejen. Un becerro con 20 kilos adicionales a lo que están ustedes destetando, estamos hablando en un año de 600 kilogramos. Creo que ahí el ver el toro como una inversión, no como un gasto, una inversión que a los siguientes 2 años ya nos estaría retribuyendo lo que nos costó. Después del destete, cuando estamos mejorando genéticamente, la conversión de los animales, por ahí tenemos una prueba de comportamiento, ahorita la platicamos, la conversión de los animales puede mejorarnos mucho, o sea que por eso los engordadores piden a veces, en la mayoría de las veces, que traiga a lo que le llaman algo de clase o simplemente que traiga una mejora en la genética. Si estamos hablando que podemos mejorar 1 kilogramo de conversión por una engorda o por 200 kilogramos que podamos meterle a ese animal, estamos hablando que podemos ahorrarnos o ser más eficientes por 200 kilos de alimento que se va a comer ese animal. Obviamente, el alimento depende de que esté bien formulado y de acuerdo al animal. Una cosa que viene ya más de moda es la mejor calidad de carne. Si nosotros, es más factible que nosotros con un becerro con buen destete, con una buena conversión, llegue a una edad muy temprana a su peso de finalización. Eso nos estaría dando una carne de muy buena calidad y más que de buena calidad, como es un animal joven, nos estaría dando color. Habría que ver el marmoleo, pero más que todo blandura. Si además a esto le anexamos que las hembras las podemos dejar de reemplazo con la climatización, ya en nuestro rancho, una hembra que ya está aclimatada, que no hay que batallar con eso, todavía podemos decir que estamos brincando más en nuestra ganadería. Les repito, nosotros como creadores de registro tenemos el compromiso de mejorar la productividad de los ranchos, en nuestros ranchos y en los ranchos de nuestros clientes.
y así ser más rentables para todo el ganado que estamos mandando, ya sea regional o en muchos de nuestros casos nacionalmente. Aquí ahorita les voy a demostrar una prueba de comportamiento que hicimos en conjunto con Previtep. Aquí el médico Adán nos formuló y estuvimos trabajando en ella. Esta prueba la hicimos, es la siguiente, con puros animales de registro, que estuvimos aquí en las instalaciones de la Asociación Ganadera, de la Expo Ganadera, en la cual metimos animal individualmente, se les daba el alimento al día y se les retiraba lo que sobraba. Exactamente sabíamos lo que estaba consumiendo, ¿sí? Se les pesaba cada 15 días y se les medía. Al término, ahí van a ver en la tabla unas conversiones muy buenas que nos dieron. Ahora sí que eso depende ahí de mucho. Nosotros hicimos el mayor esfuerzo en mandar unos animales que estuvieran muy buenos, pero también alimentación, y como se llevó la prueba, creo que fueron mucho. Ahí están las medidas también que nos dieron. Hicimos una cosa curiosa. Medimos la grasa dorsal. No nos dio tiempo la grasa dorsal porque ocupábamos más días para la prueba de comportamiento que nos diera cuánto era el ojo de costilla o el marmoleo. Pero en general ahí nos dio cuánto traíamos en la grasa alrededor de las costillas. No puedo, aquí estamos manejando 10 razas. Una cosa que les voy a platicar es que no podemos decir que una raza es la que puede o la que puede más o puede menos en el rancho, sino depende de cada ganadero el gusto y cuál es la vocación de su ganadería. Si ellos quieren más peso, quieren más kilos, o realmente lo va a hacer los kilos en la engorda, o ocupan hacer un cruce que les dé las dos ventajas, animales adaptables y kilos. Ahí cada quien, yo creo que aquí estamos para servirle en Cría Alto, siempre Vitep, para poderos asesorar, y aquí lo que estamos haciendo con ellos es tratar de ser un buen equipo en el cual lo podamos orientar para hacer más rentable este rancho. Los ranchos, si no vemos la genética como una herramienta, no creo que sea lo más indicado si no lo vemos en general. ¿Sí? Es nutrición. Las vacas tienen que estar en una buena condición, porque si no hay buena condición, no tenemos buenas vacas, no hay buena fertilidad, no tenemos buenos destetes. Tenemos que ser una cosa más integral, de muchos detalles, en los cuales si podemos comprar el mejor toro, pero si no los tenemos con una buena condición corporal, el resto de animales, o más que todo una sanidad animal, buscar que nuestro rancho sea lo más sano posible, no vamos a ver los resultados que estamos esperando o que promete el animal darnos. Como conclusión, yo sí agradecería a todos, digo, qué bueno que estamos en este punto para ayudar, pero como conclusión, decirles que todas las mejoras que hagamos en nuestros ranchos, así a grosso modo ahorita que las enuncié simplemente, podemos hacerlas en equipo, junto con Previtep, y hacer que su rancho sea más rentable. Estamos a sus órdenes y cualquier cosa para servirle. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por habernosla aceptado. Y sí, dándole seguimiento a lo que comentabas, es importante la calidad genética que se tiene aquí en la zona de los Altos para que esta región sea una punta de lanza en cuanto respecta a lo que es calidad de carne, que yo creo que, sí, que esta región puede ser la siguiente potencia aquí en México para ese tipo de mercado. Sí, como referirme, la calidad de carne, creo que son muchos factores que lo hemos platicado tú y yo, que es, digo, con todas las herramientas que estaba platicando, pero si podemos sacar un animal ya de engorda, bien nutrido y todo, en 12, 13 meses, creo que esa calidad de carne todavía se va a ver mucho mejor. Sí, claro. Claro que la genética, como decía, aporta mucho,
pero también hay que ver mucho lo del manejo, como bien lo comentaste, los implantes, programa de implante, cómo finalizas el ganado, etcétera. Pero bueno, muchísimas gracias por tu plática muy interesante. Gracias. Recordarles que tenemos la rifa al final de la tercera plática, así como la sesión de preguntas y respuestas. Ahí en la parte inferior del Zoom, en la pestaña de Q&A, favor de escribirnos sus preguntas. Bueno, seguimos con la tercera y última plática del día a cargo del médico Jesús Alcalá, la plática que se titula ¿Cómo conseguir mayor fertilidad en vacas? Adelante, médico. Muchas gracias, Omar. En este día, en esta tarde, me toca hablar sobre la fertilidad de la vaca. Lo voy a hacer más genérico, en una forma zootécnico, más que tipo de herramientas novedosas en cuanto a la fertilización de la vaca. Quiero decirle que uno de los principales problemas que enfrenta el ganadero es la falta de planeación de las actividades reproductivas. Y la mayor parte de los casos se debe al desconocimiento de la operación completa e integral del manejo reproductivo del hato. ¿Cuáles son los principales pilares para realizar una correcta acción de la reproducción del bovino productor de carne? Uno de los principales es el manejo y control de los sementales. Ya lo decía ahorita el licenciado Alejandro, la calidad de un semental en un agostadero se refleja cuando está en su condición corporal mucho mejor. La optimización de los parideros, eso es principalmente la atención en el momento del parto. La reducción de los días improductivos. El control, no alcanza a ver. Hay que dejarlo llevar. La reducción de los días improductivos quiere decir desde la iniciación de una becerra a su pubertad, al parto y al primer servicio de monta de ese reemplazo. El control de las enfermedades infectocontagiosas. La optimización de la alimentación. El uso de las herramientas reproductivas como son las hormonas, los protocolos hormonales, la información de datos del animal. ¿Cuáles son los puntos básicos del proyecto? Una vez que se juntan todos los pilares y las acciones de mejora para una gestación, son 3. Un análisis de la situación actual del ganado, establecer las metas y objetivos y elaboración de calendario de manejo. El inventario ganadero, el análisis de la situación actual del ganado. El primer punto es el inventario ganadero. El productor debe llevar un control de existencia del ganado en términos numéricos y de su distribución en el tiempo. Saber cuánto ganado tiene y cómo lo tiene distribuido en el rancho. El propósito es la sistematización de las actividades de manejo a través de registros y sus controles. Las ventajas, pues la principal es establecer los lotes de ganado de acuerdo a la raza, edad, tamaño, unidad, etc. Otra de las ventajas es proporcionar al ganadero una idea más clara del comportamiento reproductivo del hato. Calcula los consumos de alimento y necesidades por etapa reproductiva. Quiere decir que una vez que tiene el inventario,
sabe cuánto alimento va a necesitar y en qué diferentes etapas. Las predicciones productivas y reproductivas y de la venta, a saber cuánto va a producir y cuánto va a comercializar. Permite inducir en el rancho los manejos del concepto de administración y economía. Por principio empieza a darle una forma de empresa a la explotación ganadera. El inventario reproductivo lo hacemos en 3 conceptos: las vacas vacías, vacas cargadas y los desechos. Todo esto lo podemos hacer a través de una técnica de palpación o a través de los equipos ya modernos de ecosociograma. El inventario en el rancho de la condición corporal de las vacas y del mismo semental. Tratamos de buscar que en el hato, en una escala del 1 a 9, se tenga un promedio de 5 a 6, de 6 puntos para lograr una buena fertilización en los animales, en las hembras. Otro inventario que debemos de hacer es la edad de los vientres. Los potenciales están entre 1,5 a 5 años. Los maduros de 6 a 10 años. Ya unos animales que anden entre 11 y 16 años, lo más seguro que van declinando el potencial de fertilidad en esos animales. El otro punto es establecer las metas y los objetivos en ese proyecto encaminado a la fertilidad del animal, de la hembra. Primero es establecer el establecimiento de la época del padre. El examen de fertilidad, líbido y habilidad de la monta de los sementales. En este caso, podemos apoyarnos en los sementales de registro, que una de las principales actividades es asegurar el ganado, el semental que tiene fertilidad, que tiene líbido y que tiene habilidad de la monta. Una práctica que se utiliza sobre todo en la parte norte de México es remover las crías 48 horas antes del empadre, de la época de empadre. La buena condición corporal de los vientres, ya hablamos mucho, hacemos mucho hincapié sobre ese punto. Utilizar el reemplazo bien desarrollado de 14 a 16, pues si metemos hembras que no dan el peso, que no dan la edad, posiblemente alguna quede cargada y va a tener problemas al parto. Y tenemos bajas o simplemente pasa un temporal de lluvias sin que ese animal quede cargado. La suplementación es el punto importante, sobre todo aquí en la región de los Altos, que en el mes de verano en invierno, perdón, empieza a bajar la calidad de pasto en los agostaderos y es necesario suplementar esos animales para desarrollarlos y a la hora de ser la época de empadre estén aptas a recibir el toro y puedan quedar preñadas. El control de las enfermedades, eso también es un punto muy importante. Ya lo decía el licenciado que cada rancho mete diferentes vacunas o prevención de enfermedades con diferentes marcas, con diferentes tipos de virus vivos, muertos, y al caso que no hay una regularización de ese control, lo más importante es monitorear su hato, hacer exámenes y ver qué enfermedades son las que están alrededor del rancho o en el mismo rancho, y en base a eso tomar la decisión qué vacunas y cuándo se deben hacer. Pero en el caso de los reproductivos, lo que más afecta hay enfermedades muy específicas que afectan a la fertilidad del animal. Esos son los que tenemos que cuidar. Lo que tenemos que estar analizando día con día son los parámetros reproductivos para saber por dónde nos está encaminando el programa.
el mejoramiento genético con animales de calidad, ya tanto sea machos como hembras, y la identificación de los animales. Los parámetros a lograr en las metas, es muy importante ser ambiciosos en esas metas y buscar una mayor concepción de la vaca. En el hato debemos de manejar alrededor del 90% de un hato, que la tasa de concepción llegue al 90% en una época de empadre de 90 días, de 3 meses. El 75% de las vacas deben partir los primeros 60 días deben de parir los primeros 60 días de la temporada. Al menos el 80% de las vacas que se palpan preñadas debe parir un becerro. El destete debe ser un 85% de esos que parieron y cuidar que no rebase la mortalidad de un 2%. ¿Qué debemos de fijar? ¿Qué puntos debemos de fijarnos para elaborar una época de empadre? Está en función a la efectividad reproductiva de la vaca. Hay vacas que son cebollinas, que son más tardías en llegar a su pubertad, o se andan cargando en invierno, o se andan, las europeas que se andan cargando todos los meses. Ahí debemos de tomar una determinación qué mes debe ser. Evitar que los becerros sufran los cambios de temperatura, disponibilidad de alimento para la madre y por ende una buena producción láctea para obtener becerros grandes y fuertes y pesados. Destetar en época de mayor cantidad de forraje disponible. Destetar en el mes de mayor valor del becerro. En este caso es como diciembre, en nuestro caso aquí en la región de los Altos. En la región de los Altos he propuesto hacer un empadre a partir del 1 de septiembre y termine el día último de noviembre, para que estén pariendo en junio, julio y agosto, que es la temporada de lluvias, que es cuando mejor pradera y pastos en el agostadero existe. Destetar en enero y marzo, cuando el mejor precio está en el mercado. Hablamos de que en enero y a marzo son los meses que más mejor precio obtiene el ganadero. Y las vaquillas debemos de darle una oportunidad más, por eso es aconsejable que entren al empadre un mes antes de las madres. Si se va a utilizar la sincronización y la inseminación artificial, este debe ser también parecido a la entrada de las vaquillas, con un mes de anticipación. La segunda época de empadre quedaría el 1 de enero al último de marzo, retomando la primera, que es de septiembre a noviembre, y también las vaquillas de reposición, las transferencias, los protocolos de inseminación, debe ser al inicio de un mes antes del empadre. Es importantísimo, pero eso no se debe de escapar, es hacer la prueba de fertilidad a los sementales, porque a veces que nos damos cuenta después de un año de trabajo y llevamos a palpar esos animales, las hembras que anduvieron en empadre con el semental, y resulta que la mayoría o un gran porcentaje está vacío y perdimos el tiempo, que es valioso en el caso de fertilidad de la vaca. Los principales factores que afectan la preñez de la vaca, volvemos a insistir, es la condición corporal del animal, el estado sanitario reproductivo, qué tan sano está su aparato reproductor, el número de días después del parto, la fertilidad, el híbrido y habilidad de monta del toro. Son los principales factores que nos afectan la reproducción desde el punto de vista zootécnico. ¿Por qué cuidar la condición corporal de los animales? Porque simplemente no quedan cargadas. Es más difícil
cargar un animal con una condición abajo de 3 puntos y un animal que tiene de 5 a 6 puntos. Ni muy bajo ni muy alto también. Afecta la producción de la leche. Cuando están más delgadas no hay producción de leche, no hay supervivencia del becerro, no hay crecimiento y nos dan los becerros pequeños. Es más difícil que después del parto vuelvan a quedar preñadas estos animales. Y durante las vacas demasiado delgadas, durante el alumbramiento no van a cargarse pronto, sino se van a abrir a 18, 19 meses y ahí estamos perdiendo tiempo, que les digo que es el valor más importante de la preñez. La suplementación, ya hablábamos sobre la suplementación, en qué épocas es conveniente aquí en la región de los Altos, que sería en diciembre hasta junio, que es la época de sequía de nuestra región, es cuando debemos de apoyar a los animales que tanto parean fuera de fecha, como los animales que están lactando para que su condición corporal suba. El control de las enfermedades. Uno de los principales es lo de Brucela, que debemos de tener muy en cuenta y apegarnos a las condiciones que el gobierno federal establece para ese control de Brucela, ya que es una enfermedad zoonótica. Y esto nos pega durísimo en la fertilidad de los animales. Por eso es importante establecer un programa de erradicación de esa enfermedad. Las otras, como Leptospira y Nospora, también nos afecta a la reproducción. Hay el complejo respiratorio, que en este caso muchos ranchos lo meten, ya sea con virus vivo o virus muerto, otros ranchos no lo ponen, y así se están llevando las cosas, pero a las visitas de campo encontramos, o al monitoreo de serología de esos animales, encontramos una alta positividad de lato con esas enfermedades. El complejo Clostridiales y Anthrax son las enfermedades bacterianas muy comunes en la región y que en un momento, por la sintomatología que presentan estas enfermedades, nos pueden presentar abortos. Desde luego la desparasitación externa e interna y la vitaminación en tiempo de esquiaje. El control de las vacas. Hay formatos sencillos, formatos más complicados. Al caso de que lo importante es que se lleve a cabo un control estadístico de cada animal para tomar una decisión más específica de si desechamos ese animal o le damos otra oportunidad, como dijo Piporro. Los puntos básicos del proyecto. Ya hablamos de los dos primeros puntos, ahora es la elaboración del calendario de manejo. Los parámetros reproductivos que debemos de trabajar fuertemente es en el número de servicios por concepción del animal, de la hembra, el intervalo entre parto y parto, los días abiertos, la tasa de concepción, el intervalo entre servicios, la eficiencia de detección de calores en el caso de las vacas Holstein estabuladas, los días entre parto y la primera inseminación, el número de vacas que en calor antes de los 45 días y la edad entre el primer parto y entre el otro. Esto lo pongo para que sepan los conceptos que deben de estar evaluando día con día, ya sea en su establo como en la ganadería. Los principales indicadores, lo que debemos tener a la mano es el intervalo entre partos, los días abiertos y los servicios por concepción. Las recomendaciones es, de todo lo que hablamos, mejorar los sistemas reproductivos en lo individual y en el hato general,
revisar periódicamente el manejo del hato en cuanto a la alimentación y servicio, llevar el control zoosanitario principalmente las enfermedades que afectan a los reproductivos. El calendario de manejo es muy importante para estarles recordando y que no se olviden sus actividades que tienen que vigilar en el rancho. Es un cuadro sencillo donde se ponen las actividades a desarrollar por mes y por semana, y calculando eso lo pueden manejar los mismos ganaderos en su oficina o los empleados para que estén recordando siempre lo que... Y con esto termino de mi plática. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, médico, por su plática. Como vimos, son varios los retos para poder incrementar lo que es la fertilidad de nuestro hato. Aquí la sugerencia es que se acerquen con el equipo técnico que tenemos aquí en Previtep para poder asesorarlos de una manera más particular y ver cuál es el caso en cada ganadera. A continuación, daremos parte a la lectura de las preguntas que han estado surgiendo a través de lo largo de la plática. La primera viene siendo de Jorge Rubio Argüello para el ingeniero Adán. Nos pregunta, ¿cuál es tu opinión en la utilización de enzimas fibrolíticas en conjunto con levaduras vivas, como probióticos, para incrementar la degradabilidad ruminal de la RTM? Gracias, Jorge, por la pregunta. Me parece muy interesante. Creo que es una excelente combinación, ya que las enzimas, pues, digamos, trabajan a nivel de fibras en los forrajes que comentábamos al inicio de mi intervención, y eso hace que la energía que habitualmente no se extrae de las fibras o de los enlaces que hay entre las fibras y el silicio, las enzimas ayudan a que esto suceda. Una vez que este material ya predigerido por las enzimas entra a rumen, obviamente si tenemos el efecto de las bacterias, que lo que buscamos es nutrir las bacterias por medio de las levaduras o el cuerpo de las levaduras, o incluso contribuir a un buen ambiente ruminal, como mencionábamos al inicio. Si esa salud ruminal es cuidada aún por los aditivos como las levaduras, y metemos al rumen un producto ya predigerido, pues obviamente es una combinación perfecta, es una combinación excelente para obtener mejores resultados, ya sea para incrementar la producción de leche o para incrementar la ganancia de peso en los toros de engorda. O si hablamos de crianza, pues obviamente va a ser ganancia de peso en general. Yo creo que si la parte económica lo permite, 100% recomendable esta combinación. Next. Muchas gracias, ingeniero. También para usted, nos pregunta Brenda Contreras, ¿cuál es el porcentaje de almidón que recomienda en dietas para ganado lechero y para carne? Lo normal para ganado de lechero es 25% en dietas para altas productoras en una TMR, y para ganado de engorda, dependiendo de la etapa, pero anda sobre los 50% de almidones en una dieta de finalización, vamos a decir, será lo recomendable. Gracias. Licenciado, nos pregunta el doctor Juan de Dios Garza que si en esta región están utilizando el método de los 200 de peso a los 205 días. Sí, bueno, más que nada saludar al médico Juan de Dios. Sí, sí lo estamos manejando. Prácticamente es obligatorio para nosotros como creadores de registro tenerlo.
y también lo estamos manejando, muchos ya lo están manejando con sus animales en general. Y aquí había que ver cada rancho cómo maneja su promedio. En lo personal, nosotros estamos manejando 260 en machos y 237 en hembras. En lo personal, como ganadería propia. Ok, y también nos preguntaba que si, dado a la calidad de la carne a través de la genética, si hay algún sobreprecio que se esté pagando al productor en cuanto para venta, tanto para engorda como en rastro. Creo que apenas estamos viendo ese punto, digo, tú y yo ya lo habíamos comentado, no está tan fácil porque a veces lo que quieren es que rinda el canal o que no traiga realmente grasa. La calidad de carne poco a poco va tomando fuerza o valor entre la gente que está consumiéndola, que es la que nos puede ir dando más mercado, y nosotros también poniéndole más énfasis a esa carne, que nos pague lo que está pidiendo, porque para la calidad nos pide un poquito, hay que hacer un poquito de diferencias. Ok, muchas gracias. De parte de Ricardo Navarro nos pregunta que partiendo de lo comentado, que un semental trabaja 35 vacas, ¿cuánto tiempo lo dejan trabajando antes de cambiarlo? ¿Tiempo en qué manera? Porque normalmente lo puedes meter 60 días o 90 días, que era lo que también el médico Chuy ahorita comentaba, y con eso debería de cubrir las vacas si están en buena condición. Hay quien lo deja todo un año y no controla, simplemente lo suelta. La vida útil de un toro máximo deberían de ser 8 o 10 años y hay que cambiarlo. 4 o 5 años de trabajo y si es posible cambiarlo. Para no evitar, porque también a la hora que llegan a cierta edad empieza a bajar su sistema reproductivo y no le cubriría todas las vacas, o se vuelve muy pesado, muy más lento y no le cubriría todas las vacas. Sí es importante cada 4 o 5 años, por mucho, estarlo cambiando. Okay, muchas gracias. Para el médico Jesús, nos pregunta Joel Vázquez, ¿cómo logras una fertilidad mínimo de 70% al primer servicio si la media de casi cualquier rancho anda en 50%? Muy buena pregunta. Sí, la verdad es que está basado en la calidad del semental, de la habilidad del semental, la condición corporal de los animales que va a empadrar. Y básicamente con la vigilancia de todos los días y la prueba de fertilidad antes de tiempo y la palpación, todo eso te va a dar una pauta de si andas más abajo de los parámetros reproductivos o vas bien. Pero yo creo que lo principal, lo más importante es la fertilidad del toro, la condición corporal y la alimentación en tiempo de esquiaje. Okay, muchas gracias. Y también nos preguntan Arturo René Romero que si cree que la suplementación de beta-caroteno y alfa-tocoferol nos ayudaría a mejorar la fertilidad. Bueno, la fertilidad básicamente está basada en los sementales y en las hembras, en la formulación de minerales requeridos para esa acción. Entonces, de algo deben servir los carotenos, son las vitaminas A, inciden en la reproducción. Entonces, de alguna manera, si el animal lo necesita, nos los va a servir, pero básicamente vigilando los conceptos de minerales y vitaminas, con eso es más que suficiente. Nos está preguntando también que si sería aplicarla antes del empadre. Sí, antes del empadre es aconsejable, después de vigilar todos los conceptos que acabamos de hablar, de aportar de acuerdo a la calidad o la zona donde está empadrando o la región. Si hay deficiencias de alguna mineral, aplicarlo antes de la época de empadre, pero todo depende la zona en donde ande, el tipo de pasto, si es criollo, si es inducido. Entonces, dependiendo de eso, puedes determinar si aplicas ese tipo de vitaminas. Ok. Nos están preguntando cuál es
¿cuándo vacunar a las vaquillas productoras de carne para brucelosis y tuberculosis? El que guste. Bueno, ¿quieren que...? No, pues a ver. Bueno, Mi hermano, abrimos foro. abrimos foro. Sí, sí. Yo encaminaría a una... Cuando es un establo, si hablamos, ¿es de carne? Sí, para carne. Bueno, se establece hay un programa desde los, si es un rancho positivo a Bruselas, debemos de aplicar desde los 3 meses la vacuna. Anteriormente se metía la cepa 19, pero esa se retira porque entorpece los trabajos de monitoreo que se están haciendo, de serología, te da positivo hasta 2 años. Entonces, de los 3, 6 y 12 meses se aplica la RB51 y ya una después de parto, una vez más, y con eso nos da una protección amplia del problema de protección. Estoy de acuerdo porque depende mucho de la cepa. La RB51 te da ese margen y te da esa protección. Simplemente hay que hacer el programa bien. De fechas no es tanto, sino son por edades de los animales. Muchas gracias. Nos están preguntando que cuáles son las características a medir o nutricionales que se deben considerar para elegir un suplemento comercial. Un suplemento comercial. Hablo de ganado de carne, me imagino. Pues, tanto para carne o lechero. Cualquier complemento comercial que elijamos, tanto en ganado a libre acceso para ganado lechero como un complemento para ganado en pastoreo, obviamente tiene que cumplir con los 16 minerales y las 3 vitaminas básicas mínimamente que demandan todos los animales, independientemente de la etapa fisiológica o de la edad o del peso de los animales. Pero hablando de un complemento para libre acceso, creo que debemos de fijarnos, o la parte, digamos, más importante, si son vaquillas o vacas, digamos, en empadre, pues la parte tanto proteínica como del nivel de fósforo que debe traer. Hablamos normalmente de niveles de fósforo sobre mínimo un 8%. Y ya los complementos que le podamos echar tanto a la vitamina, a la premezcla vitamínico-mineral, como algunos, no sé, ionóforos pueden ser el pastoreo, o puede ser algunos ingredientes que aporten proteína, puede ser, o lo más común es proteína como fuente de nitrógeno no proteico, en este caso puede ser urea, biuret o algún similar, que nos puede manejar, no sé, desde un 30 hasta un 55-60%, dependiendo de la abundancia de pasto, del tipo de pasto y con qué más complementamos. Los complementos tienen que ir acordes a la disponibilidad tanto del pasto, de la calidad de ese pasto, de la cantidad de ese pasto y del peso de los animales que anden en esa pradera o en ese agostadero o en ese pastizal. Es balancear la dieta completa como si fuera en corral, pero adaptarla a la pradera, al pastizal o al agostadero, dependiendo de donde estén ubicados. Pero sí tiene que ser complementario a lo que hay en ese espacio donde andan los animales. Y el animal tiene que cubrir sus requerimientos, sí o sí, al 100% de preferencia, para que todo lo que han preguntado anteriormente de los empadres, del número de vacas por toro, del tiempo que les dura un toro, pues depende de todo, topa de nutrición. Entonces, mientras sus animales estén bien nutridos en base a un complemento o en base a los alimentos que ustedes tienen en cada rancho, de eso va a depender el comportamiento reproductivo de sus animales. Entonces, un complemento, contestando la pregunta concretamente, va acorde a los ingredientes y a la disponibilidad y calidad de esos ingredientes que tiene cada quien en su unidad de producción. Y siguiendo con eso, ¿cuál es su opinión de la suplementación con ácidos grasos de cadena larga en diferentes tercios de gestación en vacas de registro? El tipo de ácidos grasos tiene que ir de la mano del aporte energético de cada uno de ellos. Si hablamos
por ejemplo, de ácidos grasos de cadena larga, bueno, obviamente ahí el problema es la digestión, pero no es en sí la digestión del ácido, sino los problemas que causan grasas de cadenas largas en el rumen y que impiden la digestión de las fibras. Habitualmente en nuestros agostaderos, pastizales o praderas, o pesebres incluso, tenemos alimentos riquísimos en fibra, o lo único que hay es fibra. Entonces esas fibras, digamos, les impedimos que la maravilla natural, que es la bacteria que va a fermentar esa fibra dentro del rumen, digamos, la letargamos o la inhabilitamos por la presencia de esas grasas, pues va en contra en lugar de ser un complemento, va a ser un elemento en contra de. Entonces yo sería de la idea de esas grasas, administrarlas o suministrarlas con mucho cuidado, con muchas pincitas. Yo creo que hay más elementos que pueden ayudarnos a cumplir ese objetivo y no utilizar tanto las de cadena larga. Ok. Y siguiendo esa línea de pensamiento, ¿qué opina de la inclusión de metionina protegida en vacas lecheras de alta producción y en fase de transición? En vacas de alta producción, como mencionábamos al inicio, la elección de una fuente proteica se elige por su costo, por su aporte, en este caso proteínico, por su aporte de proteína de sobrepaso y, por supuesto, por el aporte de aminoácidos esenciales, ya sea lisina o metionina. La metionina tiene años que se ha demostrado y se sigue demostrando que es importante cubrir el requerimiento que marcan los diferentes documentos que nos ilustran en ese sentido, pero la metionina es la que más estudios tiene en cuanto a efectos tanto en producción, en volumen y en calidad de la leche. Entonces, 100% recomendable. En alta producción, 100% recomendable el uso de metionina protegida o metionina de sobrepaso para lograr la cantidad de leche y la calidad de leche de que ese animal tiene genéticamente potencial, ¿no?, para producir. Entonces, si no llevamos tanto la proteína de sobrepaso como los aminoácidos esenciales necesarios, pues esa vaca la vamos a estar desperdiciando. Ok, para el doctor Jesús, ¿cuál sería el tiempo de espera posparto para su primer servicio en ganado de carne? Ya en vacas debe ser de entre 40 a 70 días. Depende de la prueba que se le haga en la palpación del útero, cómo evolucionó, si lo hizo bien o tuvo problemas al parto. Pero manejemos de 85 días para abajo, 40 a 85 días en carne. Pero muchas gracias. ¿Y qué manejo nutricional recomienda para vacas con estrés calórico? Ahí le va a dar la batuta. Luis Gedán. En vacas con estrés calórico, la parte nutricional, bueno, en este caso, ahorita que comentaban algo de las grasas, una parte que nos ayuda a disminuir el calor metabólico, pues es incrementar la densidad energética en la dieta. Esa es una parte. La otra es meter, por ejemplo, el cromo orgánico. Se ha demostrado que nos ayuda mucho en la parte del estrés calórico. En todos los tipos de estrés, y en el caso de estrés calórico obviamente también nos ayuda. Entonces buscar una fórmula con minerales orgánicos de preferencia y que traiga cromo orgánico de alta disponibilidad. Y eso nos ayuda a menguar un poquito el efecto del estrés calórico. Nos está preguntando Luis Felipe Mendoza, ¿cuáles son los efectos de usar pollinaza en ganado de pie de cría respecto a reproducción o fertilidad del ganado? La pollinaza es una fuente de proteína, obviamente, pero a medida que han pasado los años, esa proteína que anteriormente era de alto valor biológico, porque si recordamos, la pollinaza es para criar pollitos y pollitas, ya sea pollitos de engorda y pollitas
para huevo para plato. Y en sus fases iniciales, obviamente, utilizamos proteínas de alta biodisponibilidad, proteínas de alta calidad. Entonces, a medida que han pasado los años, todo ese desperdicio de alimentos de las pollitas y de los pollitos iba a parar a los pesebres o a los raspaderos, a las praderas de los rumiantes. Pero actualmente esa calidad ha ido disminuyendo. Ahorita la mayor parte de la proteína que viene de la pollinaza es proteína proveniente de nitrógeno no proteico. Recordemos que las aves no orinan, entonces toda la urea que se elimina vía orina, pues está en buena parte ahí en la pollinaza. Se puede utilizar, creo yo, digamos, de manera, cuando no hay otra opción, vamos. Pero recomendarla 100%, sí, utilizar pollinaza trae consecuencias negativas, aunque cuando no hacemos, digamos, los análisis clínicos frecuentemente en los animales, pues no nos damos cuenta. Pero si ustedes crían animales de registro propiamente, los problemas sanitarios que nos trae la pollinaza les va a salir más caro que lo que pueden ahorrar en dado momento alimentando a sus animales con pollinaza. Recordemos que los animales que alimentan con pollinaza les va a dar positivo para tuberculosis. Y es una fuente riquisísima, casi segura, de salmonela. Entonces, se puede utilizar, por supuesto que sí, pero yo creo que hay que darle un tratamiento previo para que les pueda funcionar. O eliminar los riesgos en dado momento. Aportando un poquito más de lo que comenta el ingeniero Adán, la pollinaza siempre viene con coccidostatos o sulfato de cobre que se le da a las pollitas, y eso mismo lo consume el bovino y te trae problemas de toxicidad. De hecho, ha habido brotes en regiones que se utiliza ese tipo de alimentación. Básicamente eso era. Muchas gracias. Alejandro, no sé si nos quieras hablar un poco respecto a la prueba de comportamiento que se llevaba a cabo este año. Sí, mira, sobre la prueba de comportamiento, la idea principal, digo, es estar viendo cómo se van los animales, son diferentes razas, pero con una misma fórmula. Ahí lo estamos manejando con una misma fórmula, y ahí podemos dar o ver en los animales qué está pasando con esta fórmula o con este tipo de formulación que hace Adán, y al mismo tiempo estar viendo las diferencias que nos da las diferentes razas, ¿sí? Porque a lo mejor queremos ver un número en las engordas que lo ven aquí, y no, cada raza tiene sus beneficios, y a veces también la formulación es un poquito diferente. En las engordas, Adán debe de saber más que yo, dependiendo el grado que traiga de Bos taurus o Bos indicus, hay que manejar un poquito la diferencia en la formulación. Entonces, lo que hacemos nosotros en la prueba de comportamiento es enseñar los números que da con ciertas fórmulas. Se hace ahí unas pruebas de fertilidad, se hacen medidas para demostrar cada raza, o en su momento cada individuo que está en la prueba de comportamiento, qué es lo que va a dar o qué es lo que va a dar a sus crías, o en su momento qué es lo que pretendemos dentro del rancho de cada quien, ese animal, lo que nos podría ayudar en valor económico. Realmente lo que hacemos es tratar de verlo en lo que son las ganancias, cómo llega, cómo es el pesaje y cómo lo podemos transmitir dentro de nuestros ranchos o dentro de los corrales de engorda que tenemos, y qué va a dejar ese animal. Nosotros tratar de dar más información sobre ese animal que estamos metiendo ahí a la prueba como criadores. Y bueno, y para cerrar ya la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría más que nada abrirte el micrófono para que hagas invitación a cualquier evento que tengan programados ahí en Crialtos. Sí. Digo, sé que ahorita nos movió mucho la agenda esta contingencia, entonces adelante. Sí, nosotros normalmente septiembre, 14, 15 de septiembre tenemos nuestra subasta de vaquillas supremas. Cada socio mete su mejor vaquilla a la subasta. Pretendemos todas que vayan cargadas o ya vayan con cría en pie, ofreciendo con números y con presencia la calidad de ganado que tenemos.
ahorita como todavía no hay algo que nos podamos hacer o que podamos hacer una invitación definida que la podemos hacer en septiembre, estamos en despensas que nos den, pues el gobierno nos dé, o sea, Salubridad nos dé orden de que podamos hacer algún evento. Vamos a esperar prácticamente eso. Y sí, hacer nuestra subasta, alguna presentación de animales ahí, si es posible. Todo dependemos. Nosotros lo que queremos, y también si es posible ya octubre, noviembre, correr otra prueba de comportamiento, tratar de que sea lo más amplio posible y ya lo estaríamos invitando en su momento. Ahorita no me metería más porque no sabemos hasta dónde va a ir todo esto del confinamiento que nos tienen o la sana distancia que nos tienen. Bueno, pues muchísimas gracias a los 3 panelistas del día de hoy. Estuvo muy instructiva sus pláticas. Y muchas gracias por participar en este segundo día de los webinars retos de Previtep. A continuación, me gustaría dar lugar a la rifa a cargo de mi compañera Carol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento del webinar Retos Rumiantes. Previtep agradece su participación y es por eso que me gustaría recordarles los que se pueden ganar. Para comenzar, es una disolución para desinfectar los objetos de uso común, así como paquetes de toallitas desinfectantes, cubrebocas y también artículos útiles para que puedan realizar desde su casa trabajo, como es una taza, un vaso para el café, libreta y pluma, portapost-it, un pop flip para su celular, memoria USB, bolsa de Previtep, así de ecológicos, una licorera, un sombrero de palma, una gorra del autoservicio agropecuario, asimismo un folleto de rumiantes con todos los productos y servicios que puede ofrecerles Previtep y una revista Retos para que la sigan disfrutando en físico con contenido muy interesante y 2 medicamentos con Pol AB que nos ayuda a aumentar los niveles de vitaminas en los animales de baja producción de carne y leche, así como Tetrabiosil, que es un tratamiento para las enfermedades de complejos respiratorios. Pues bueno, hemos estado monitoreando su asistencia en este webinar. Tenemos aquí a los 3 posibles ganadores. Les voy a pedir que en la parte de su pantalla ubiquen el botón de levantar la mano y en el momento en el que saquemos su nombre, levantar la mano y así podernos poner en contacto con ustedes para hacerles llegar estos premios. Mucha suerte y el primer ganador es Karina Navarrete. Gracias, Karina. El segundo es José Luis Santos. ¿Sí tenemos la asistencia todavía de José Luis Santos? ¿Sí? Muy bien. Y en la tercera persona, Karen Covarrubias. ¿Sí nos apoyas, Karen? Muy bien, pues ya tenemos a los 3 ganadores. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañero Homero. Bueno, muchas felicidades a todos los ganadores y muchas gracias por acompañarnos en este segundo día del webinar Retor. Por parte del equipo Previtep les hacemos una cordial invitación a que nos acompañen el siguiente martes
para el webinar de mascotas, donde nos estará acompañando Claudia Edwards y estaremos platicando sobre cuidados de mascotas en edad adulta, así como los retos de una tenencia responsable. Por favor, ayúdenos contestando la encuesta que les aparecerá a continuación y muchas gracias por acompañarnos.